Hola, soy Mateo. Hoy quiero contaros algo que me quemó por dentro. Vi cómo obligaron a Xochitl, una chica de mi barrio, a sentarse en una partida de ajedrez contra un gran maestro, solo para humillarla. Ella estaba allí trabajando, limpiando, y la usaron como un chiste, como un adorno para que la silla no se viera vacía en las fotos. La coordinadora del evento, una mujer de esas que te miran por encima del hombro, la señaló y se rió. Fue un desprecio silencioso, pero brutal. ¿Tú conoces a alguien que haya pasado por algo así? Antes de contarte cómo la mirada de Xochitl cambió al tocar las piezas, comenta de qué ciudad estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando la persona que todos creen insignificante decide jugar su partida. Aquel día, el salón del Centro Comunitario de Iztapalapa estaba dividido. De un lado la gente de la prestigiosa Universidad Anáhuac, con su ropa cara y su aire de superioridad. Del otro, nosotros, la gente del barrio, observando un evento que supuestamente era para acercarnos pero que solo marcaba más la distancia. Xochitl no era parte del evento. Ella era una de las jóvenes del programa de empleo local, contratada para limpiar y servir café. La vi moverse en silencio entre las mesas, con su bandeja, rellenando tazas, evitando las miradas. Se sentía invisible, como un mueble más en ese salón con paredes que pedían a gritos una mano de pintura. Para los organizadores, ella no tenía nombre. Era la chica de la limpieza. El aire estaba cargado de una caridad falsa, de sonrisas forzadas que apenas ocultaban el desdén que sentían por nuestro barrio, por nuestra gente. La coordinadora, una tal Isabela, era la peor. Daba órdenes con una amabilidad que sonaba a insulto, tratando a todos como si fuéramos niños ignorantes. A su lado, el gran maestro invitado, Ricardo Balbuena, un hombre de unos 40 años con cara de aburrimiento crónico. Paseaba su mirada por el salón con cinismo, como si hacer aquella exhibición en Iztapalapa fuera un castigo, una obligación publicitaria que tenía que cumplir para mantener su imagen de campeón cercano al pueblo. No miraba a nadie a los ojos. Para él, éramos parte del decorado, nada más. El conflicto estalló de la forma más estúpida y cruel. La exhibición consistía en que Balbuena jugara contra 10 aficionados locales a la vez. Pero uno de los inscritos no apareció. Quedaba una silla vacía, justo en el centro de la fila, arruinando la simetría para las fotos de la prensa que habían traído. Isabela se puso nerviosa, su sonrisa perfecta se tensó. Empezó a mirar a su alrededor, buscando una solución rápida, algo que salvara las apariencias. Sus ojos recorrieron a la gente del público, pero se detuvieron en la esquina más alejada. Allí estaba Xochitl, quieta, observando todo con esa calma que la caracterizaba. Isabela sonrió, una sonrisa afilada y maliciosa. Caminó hacia ella y, en voz alta, para que todos la oyeran, dijo: «A ver, tú, la del café, ¿sabes mover las piezas? Anda, siéntate ahí». Al menos para que la silla no se vea vacía en la foto. Las risas ahogadas de los estudiantes universitarios fueron como un golpe seco. La humillación fue pública, intencionada. La estaban usando como un objeto para ridiculizarnos a todos. Y Xochitl se quedó paralizada, en el centro de todas las miradas. El silencio que se hizo fue más ruidoso que un grito. Pude ver cómo la sangre se le retiraba del rostro a Xochitl, dejándola pálida bajo la luz amarillenta del salón. Se quedó quieta con la bandeja de cafés a medio camino, como si las palabras de Isabela la hubieran convertido en piedra. Las risitas de los universitarios eran como agujas, pinchando el aire, pinchando la dignidad de todos los que éramos de allí. La vi tragar saliva, su nuez moviéndose con dificultad. Estaba atrapada, expuesta en el centro de un circo que no había elegido. Era la presa perfecta para su desprecio. No sé de dónde sacó la fuerza para moverse, pero lo hizo. Dejó la bandeja en una mesa cercana con un cuidado que parecía fuera de lugar, un gesto de normalidad en medio del caos. Cada paso que dio hacia esa silla vacía parecía durar una eternidad. Caminaba con la cabeza gacha, no por sumisión, sino como si llevara un peso enorme sobre los hombros. El peso de la vergüenza, de la injusticia, no fue una decisión, fue un instinto de supervivencia. Huir habría sido admitir que era menos que ellos. Sentarse era aceptar la humillación, pero en sus propios términos. Las miradas eran cuchillos. Los chicos de la Anáhuac la observaban con una mezcla de curiosidad y burla, como si fuera un bicho raro en un frasco.
Nuestra gente, los del barrio, la miraban con dolor, con una rabia impotente que no podíamos expresar. Vi a don Eladio, el conserje, apretar los puños a su lado. Él la conocía, sabía más que nadie. Sus ojos se encontraron con los de Xochitl por un instante y le dio un casi imperceptible asentimiento con la cabeza. Fue un gesto minúsculo, pero sé que para ella fue como un ancla en medio de la tormenta. Cuando sus dedos rozaron la silla, estaba fría, como el desprecio del ambiente. Se sentó, y el mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a ese tablero de plástico barato con sus piezas impersonales. Sus manos, acostumbradas al trabajo duro, temblaban ligeramente al posarse sobre la mesa. Tocó un peón, sintiendo el plástico liso y frío bajo sus yemas. No era como el tablero de su abuelo, de madera tallada, cálido y lleno de historias. Aquel tablero era un refugio. Este era una arena de gladiadores donde ella era la ofrenda para el espectáculo de otros, una simple pieza de carne. Y entonces, en medio de ese ruido interno de humillación y miedo, lo escuchó. Era la voz de su abuelo, tan clara como si estuviera a su lado, diciéndole lo de siempre, asterisco, no mires al rey, mija, mira el camino, el tablero te dirá la verdad, asterisco. Cerró los ojos solo un segundo que fue suficiente para que el temblor de sus manos se detuviera. El calor de la vergüenza en sus mejillas fue reemplazado por una concentración helada. El murmullo del salón, las miradas, todo empezó a desvanecerse. Solo quedaba el tablero. El camino. Balbuena ni siquiera la miró cuando pasó por delante de su mesa para empezar la partida simultánea. Para él, ella era parte del mobiliario, una anécdota molesta. Hizo su primer movimiento, un peón de rey E4, el gesto más estándar y automático, y siguió caminando hacia el siguiente oponente sin esperar respuesta. Su arrogancia llenaba el espacio, creía que esa partida sería un trámite, un chiste, no vio la mirada de Xochitl cambiar. No vio cómo sus dedos, ahora firmes, respondían con una defensa siciliana, un movimiento agresivo, una declaración de intenciones silenciosa y letal. Isabela dio una palmada, satisfecha, sonriendo para las cámaras de los periodistas locales que había invitado. La foto quedaría perfecta, el gran maestro, los jóvenes prometedores y en medio, la chica del pueblo, el toque de color, el símbolo de su falsa caridad. Los flashes de las cámaras estallaron, capturando el rostro sereno de Xochitl, una máscara de calma que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ese tablero. La humillación había terminado. Ahora, sin que nadie lo supiera, acababa de empezar la partida de su vida. La de verdad. El primer recorrido de Balbuena fue un paseo militar. Despachaba a sus oponentes con movimientos rápidos, casi despectivos. Vi cómo caían uno a uno, aficionados que habían venido con la ilusión de aguantarle unos minutos al campeón y se iban con una sonrisa resignada. Pero al llegar a la mesa de Xochitl algo cambió. Su defensa siciliana, esa apertura de combate, le obligó a detenerse un segundo más de lo previsto. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, pero lo ocultó rápido con una máscara de indiferencia. Hizo su jugada y siguió, pero el ritmo se había roto. Isabela se dio cuenta de inmediato. La atención que debía estar repartida empezaba a concentrarse peligrosamente en la mesa de la chica de la limpieza. El chiste se estaba saliendo de control. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a la mesa de Xochitl y dijo en voz alta, para que todos la oyeran. Vaya, parece que la chica se lo está tomando en serio. No te preocupes, cariño, es solo un juego, no tienes que esforzarte tanto. Fue otra bofetada, un intento de recordarle su lugar, de ridiculizar su concentración y devolverla a la casilla de la anécdota. Pero fue demasiado tarde. En la tercera ronda Balbuena ya no pasó de largo. Los otros tableros eran ruinas, partidas sentenciadas. El de Xochitl, sin embargo, era una fortaleza. El gran maestro observó la posición, una estructura de peones sólida que neutralizaba por completo su ventaja. Y entonces lo hizo. Se detuvo en seco, ignoró al resto de los jugadores y arrastró una silla. Se sentó frente a ella. El resto de las mesas, el resto del mundo, dejaron de existir. La exhibición simultánea se había convertido en un duelo, y el campeón por primera vez no parecía aburrido. El salón se quedó mudo. Un silencio denso, casi sólido, que podías cortar con un cuchillo.
Las risitas de los universitarios se habían congelado en sus labios. Ahora miraban con una incredulidad que rozaba el pánico. La gente de nuestro barrio, que hasta entonces observaba con una mezcla de dolor y rabia contenida, se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración. Vi a don Eladio con los ojos brillantes, apretando entre sus manos un pañuelo arrugado. El aire ya no olía a desprecio, sino a una tensión eléctrica, a la posibilidad de que ocurriera algo imposible, algo que cambiara las reglas del juego. Isabela estaba fuera de sí. Su evento perfecto, su acto de caridad condescendiente, se estaba convirtiendo en la coronación de la chica a la que había intentado humillar. La vi caminar nerviosa cerca de la mesa, con la mandíbula apretada. Y en un movimiento que solo yo y algunos más pudimos ver, al pasar junto a ellos, su cadera dio un golpe fortuito a la mesa. Las piezas se tambalearon. Un peón negro, el que protegía el flanco del rey de Xochitl, vibró y estuvo a punto de caer. Fue un acto de sabotaje cobarde, un último intento de romper su concentración. Xochitl ni siquiera levantó la vista hacia ella, sus ojos no se movieron del tablero, pero su mano se detuvo en el aire, a milímetros de una pieza. Fue entonces cuando don Eladio, que lo había visto todo desde su rincón, se levantó lentamente. Caminó sin prisa pero con una determinación de hierro, y se plantó justo detrás de la silla de Xochitl. No dijo una palabra. No hizo un solo gesto. Simplemente, se quedó allí, de pie, su presencia convirtiéndose en un escudo humano. Su silencio gritaba más que cualquier acusación. A esta chica no la toca nadie más. Balbuena lo presenció todo, el golpe a la mesa, la llegada del anciano protector, la increíble calma de su oponente. Una expresión extraña cruzó su rostro, una mezcla de irritación y un respeto que no había mostrado en toda la tarde. Volvió a mirar el tablero, luego a los ojos de Xochitl, y supe que el juego había cambiado para él también. Ya no era una partida de ajedrez. Era una cuestión de honor. El gran maestro, el campeón aclamado, no podía permitirse perder contra una desconocida en un centro comunitario de Iztapalapa. Su reputación entera estaba ahora sobre ese tablero de plástico barato. El gran maestro levantó la vista del tablero y la fijó en don Eladio, luego en Isabela que se había quedado helada con una mueca de rabia. Por primera vez, Balbuena pareció entender que no estaba en una exhibición, sino en medio de un campo de batalla silencioso y cargado de historia. Vi cómo su mandíbula se tensaba, ajustó su silla, se inclinó hacia adelante y colocó las manos a ambos lados del tablero, como si quisiera protegerlo de más interferencias. Su mirada hacia Xochitl ya no era de desdén, sino de una concentración feroz. El juego había dejado de ser un chiste. Ahora era personal. Xochitl, sin embargo, parecía haberse transportado a otro lugar. Con la presencia de don Eladio a su espalda, supo que ya no jugaba sola. Jugaba por él, por la memoria de su abuelo, por cada uno de nosotros que había sentido la humillación del desprecio en silencio. El peso sobre sus hombros era inmenso, pero en lugar de aplastarla, la ancló a la tierra. El recuerdo de la voz de su abuelo volvió, no como un eco sino como una orden. Asterisco, el tablero no miente, mija. La verdad está en el camino, no en la corona, asterisco. Y en ese momento, el miedo se disolvió por completo. Balbuena empezó a estudiar su juego con una intensidad que daba miedo. Ya no era el campeón aburrido que despachaba aficionados. Era un profesional analizando a un oponente desconocido y peligroso. Vi cómo sus ojos iban de las piezas a la cara de Xochitl, buscando un patrón, una debilidad, una señal de la escuela de la que provenía. Pero no la había. El estilo de Xochitl era salvaje, intuitivo, forjado en la soledad de su cuarto con manuales viejos. Era un ajedrez que no se enseñaba en las academias. Era el ajedrez de la supervivencia, impredecible y letal, y estaba descolocando por completo al gran maestro. La partida se convirtió en una guerra de trincheras. Un intercambio de golpes silenciosos donde cada movimiento era una pregunta y cada respuesta, un desafío. El tiempo pareció estirarse. Los minutos se hacían eternos entre una jugada y la siguiente. Balbuena, acostumbrado a la velocidad de las simultáneas, se veía forzado a pensar, a calcular, a sudar.
Xochitl, en cambio, se movía con una calma que ponía los pelos de punta. No había prisa en sus gestos. Parecía que tenía todo el tiempo del mundo, como si conociera el final del camino, y solo estuviera disfrutando del paseo hasta llegar allí. Isabela no soportaba más. Caminaba de un lado a otro como una leona enjaulada, susurrando órdenes furiosas a sus ayudantes. Su evento de relaciones públicas se había convertido en su peor pesadilla. Los periodistas que quedaban ya no fotografiaban su sonrisa de anfitriona perfecta, sino el rostro sudoroso del gran maestro y la calma impenetrable de la chica de la limpieza. Intentó salvar las apariencias, acercándose a un reportero para decirle: «¿Qué talento oculto encontramos en el barrio?», pero su voz sonaba tan falsa que el periodista ni siquiera la miró, hipnotizado por el duelo que tenía delante. Y nosotros, la gente del barrio, ya no éramos simples espectadores. Nos habíamos convertido en una muralla humana silenciosa detrás de Xochitl. Nadie hablaba, nadie tosía, éramos una fuerza colectiva, un bloque de apoyo y desafío. Cada vez que Balbuena hacía un movimiento agresivo, sentía cómo la tensión recorría a toda nuestra gente, como una corriente eléctrica. Y cada vez que Xochitl respondía con una defensa sólida, un suspiro colectivo de alivio recorría la sala. Estábamos jugando con ella. Su lucha se había convertido, sin que nadie lo planeara, en la lucha de todos nosotros. La partida llegó a un punto crítico. Balbuena, presionado y frustrado por no poder romper sus defensas, empezó a mostrar signos de impaciencia. Su rostro estaba enrojecido y una gota de sudor le resbaló por la sien hasta caer sobre la mesa, junto al tablero. Hizo un movimiento con su torre, un ataque que parecía poderoso, casi definitivo. Un murmullo de preocupación recorrió a nuestra gente. Pero Xochitl no se inmutó. Observó la jugada, luego el resto del tablero, y una sombra casi imperceptible de sonrisa cruzó sus labios. Vi cómo su mano, lenta, casi ceremonial, se movía hacia un alfil que parecía olvidado. Sabía, todos sabíamos, que aquel no era un movimiento cualquiera. Era el principio del fin. El movimiento de la torre de Balbuena fue como un puñetazo en el aire, un gesto de poder que hizo que nuestra gente contuviera la respiración. Parecía el golpe de gracia, la jugada que terminaría con el sueño. Pero en el rostro de Xochitl no había miedo, solo una concentración absoluta. Su mano, que antes temblaba, se movió con una seguridad pasmosa. No fue a una pieza de ataque, no devolvió el golpe. Agarró su alfil, esa pieza que parecía olvidada en una esquina, y la deslizó a una casilla aparentemente inofensiva. Un movimiento silencioso, humilde. Un movimiento que nadie entendió, excepto ella. Balbuena, ciego de arrogancia, no vio la red que se tejía a su alrededor. Interpretó el movimiento del alfil como un error de principiante, una defensa débil. Sonrió con suficiencia, una mueca de desprecio que no se molestó en ocultar. Hizo su siguiente jugada con rapidez, casi sin pensar, moviendo un peón para abrir paso a su reina y dar el golpe final. Pero en el instante en que soltó la pieza, Xochitl movió la suya. Su reina se deslizó por una diagonal que el alfil acababa de despejar. La trampa se había cerrado. El tablero, de repente, era una jaula. Fue en ese instante cuando el campeón entendió. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez de tumba. Sus ojos, antes llenos de cinismo, ahora buscaban desesperadamente una salida, una grieta en la lógica perfecta que Xochitl había construido. Pero no la había. Cada pieza suya estaba bloqueada, cada posible escape era una trampa mortal. Había sido conducido como un cordero al matadero. No por la fuerza, sino por una inteligencia paciente y letal que él, en su soberbia, había sido incapaz de ver. Su rey estaba desnudo, rodeado, sentenciado. La partida había terminado hacía 3 movimientos, y él acababa de darse cuenta. Xochitl no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. No había rastro de triunfo en su rostro, solo la serenidad de quien ha completado una tarea. Levantó la vista del tablero por primera vez y miró directamente a los ojos del gran maestro. En medio del silencio sepulcral que había caído sobre el salón, su voz sonó clara, firme y tranquila, cortando el aire como un cuchillo. Jaque mate. 2 palabras. Solo 2 palabras que hicieron temblar los cimientos de ese salón, de ese evento, de la humillación que todos habíamos sentido.
La partida no había durado ni 10 minutos. El silencio se rompió, no con un murmullo sino con una explosión. La gente de nuestro barrio se puso en pie de un salto, y un grito de júbilo, de rabia liberada, de orgullo puro, estalló en el salón. Eran aplausos, vítores, silbidos. Vi a don Eladio con el rostro bañado en lágrimas, abrazando al que tenía al lado, gritando: «¡Esa es mi niña! ¡Esa es mi niña!». Los universitarios estaban congelados en sus asientos, con las bocas abiertas, mirando el tablero como si fuera una aparición. La humillación se había dado la vuelta de una forma tan brutal que no podían procesarla. Miré a Isabela. Su cara era un poema de horror y fracaso. Estaba pálida, con los ojos desorbitados, su sonrisa perfecta hecha añicos. Su evento de caridad se había convertido en su propia ejecución pública. Pero la reacción de Balbuena fue distinta. Seguía mirando el tablero, no con la incredulidad del perdedor, sino con la fascinación del artista que descubre una obra maestra. Lentamente, levantó la vista y la fijó en Xochitl, y en sus ojos ya no había desprecio. Había algo nuevo, algo que nadie esperaba, un respeto absoluto, casi reverencial. Le estaba viendo de verdad, por primera vez. Lentamente, como si cada movimiento estuviera cargado de un nuevo significado, el gran maestro Ricardo Balbuena extendió su mano por encima de la mesa. No era un gesto automático, era un acto de rendición y de honor. Xochitl, con la misma calma, le estrechó la mano. Entonces, con una voz lo bastante alta para que todos la oyeran, Balbuena dijo las palabras que lo cambiaron todo para siempre. «Felicidades, campeona, ha sido un honor». La palabra campeona resonó en el salón, sellando la victoria y borrando para siempre la imagen de la chica de la limpieza. Isabela no esperó a que los aplausos terminaran, la vi escabullirse por una puerta lateral, con el rostro descompuesto por una rabia que no podía disimular. Su humillación fue silenciosa, pero 1000 veces más profunda que la que había intentado infligirle a Xochitl. Desapareció sin despedirse, borrada del mapa por su propia malicia. Nosotros en cambio rodeamos a Xochitl, no para interrogarla sino para protegerla, para compartir ese momento. Don Eladio lloraba sin pudor, abrazándola mientras ella, por primera vez en toda la tarde, dejó que una lágrima de pura liberación le resbalara por la mejilla. El campeón se había ido, la organizadora había huido, y solo quedábamos nosotros. La historia, como era de esperar, corrió como la pólvora. Uno de los periodistas que Isabela había invitado, un chico joven que aún creía en contar la verdad, publicó la crónica al día siguiente con un titular que empapeló el barrio: «La reina de Iztapalapa». De la noche a la mañana, Xochitl dejó de ser invisible. La gente la saludaba en la calle con un respeto nuevo, con una admiración que iba más allá del ajedrez. Ya no era solo la chica que limpia, era un símbolo. Era la prueba viviente de que el talento y la dignidad no entienden de códigos postales ni de cuentas bancarias. Claro, la Universidad Anáhuac no tardó en reaccionar. Una semana después, un coche oficial se detuvo frente a la casa de Xochitl. No era Isabela, sino un decano con traje caro y una sonrisa ensayada. Le ofrecieron una beca completa. No fue un acto de generosidad. Lo supimos todos. Fue una maniobra de control de daños. Una forma de comprar el silencio y limpiar su imagen. Xochitl aceptó con la misma calma con la que había dicho jaque mate. No les dio las gracias. Simplemente tomó los papeles, consciente de que no era un regalo, sino una deuda que estaban saldando con ella. Pero el cambio más real, el más honesto, vino de Ricardo Balbuena. Regresó al centro comunitario 2 semanas después, solo, sin cámaras ni séquito. Buscó a Xochitl. No se disculpó con palabras vacías. En su lugar, le ofreció algo mucho más valioso: su tiempo. Se ofreció a ser su mentor, a pulir ese talento salvaje que la había derrotado. Vio en ella no una anécdota sino a una igual, a una jugadora con un instinto, que él, con toda su técnica, había perdido hacía mucho tiempo. Fue un acto de humildad que nadie, y menos yo, esperaba de él. Con el primer dinero de la beca, Xochitl no se compró ropa cara ni un teléfono de última generación. Compró 10 tableros de ajedrez de plástico, idénticos al de aquel día, y los donó al centro comunitario. Fundó un club de ajedrez para los niños del barrio. Y en el centro de la sala, sobre una mesa de honor,
colocó el viejo tablero de madera tallada de su abuelo. Ese era el tablero principal, el corazón del club. Empezó a enseñar a los más pequeños, no solo a mover las piezas sino a entender lo que su abuelo le había enseñado a ella. Ahora, cuando paso por el centro, el silencio es diferente. Ya no es un silencio de olvido, sino de concentración. Veo a una docena de niños inclinados sobre sus tableros, con las cejas fruncidas, pensando. Y en medio de ellos, Xochitl, moviéndose con una calma que impone, corrigiendo una postura aquí, susurrando un consejo allá. Les enseña que la pieza más pequeña, el peón, puede convertirse en reina si llega al final del camino. Les enseña que la partida no la gana el más fuerte, sino el más paciente. La gana quien entiende que la verdadera victoria no está en la corona del rey, sino en la dignidad de cada jugada. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Ese jaque mate de Xochitl resonó mucho más allá de aquel salón. No fue el final de una partida de ajedrez, fue el final de una humillación, fue la respuesta silenciosa y contundente a cada mirada de desprecio, a cada risa ahogada. En ese tablero de plástico barato, no solo derrotó a un gran maestro, demolió la muralla invisible que gente como Isabela construye para mantenernos en nuestro sitio. Aquel día, Xochitl no ganó un juego. Reclamó una dignidad que intentaron arrebatarle, y al hacerlo, nos la devolvió a todos nosotros, a todo el barrio, demostrando que el respeto no se pide, se conquista. La beca de la universidad fue solo ruido, un intento torpe de comprar el perdón y apropiarse de su historia. Pero la verdadera justicia no llegó en un sobre con el logo de la Anáhuac. La justicia llegó con el respeto en los ojos de Balbuena, con los abrazos de nuestra gente, con el titular del periódico que la llamó, la reina de Iztapalapa. Y sobre todo, llegó cuando ella misma decidió cómo usar su victoria, no para escapar del barrio, sino para sembrar futuro en él. Esos 10 tableros que compró, son más valiosos que cualquier beca, porque no son caridad, son una herramienta. Su abuelo le enseñó a mirar el camino, no al rey. Y esa es la lección más grande que nos dejó su historia. La vida nos pone en tableros donde otros creen ser los reyes, con todas las piezas de poder a su favor. Nos miran como peones, piezas sacrificables para sus grandes jugadas. Pero Xochitl nos demostró que un peón que conoce su camino y avanza con paciencia y valentía puede cruzar el tablero entero y convertirse en la pieza más poderosa. Nos enseñó que la verdadera fuerza no reside en la corona, sino en la inteligencia silenciosa y la voluntad inquebrantable de seguir adelante. Hoy, cuando pasas por el centro comunitario, el sonido que escuchas ya no es el de la resignación. Es el clic-clac de las piezas de ajedrez moviéndose sobre los tableros, es el murmullo concentrado de los críos que aprenden a pensar 3 jugadas por delante. Xochitl no solo les enseñó un juego, les dio una nueva forma de mirar el mundo y de mirarse a sí mismos. Les demostró que no importa de dónde vengas o lo poco que tengas, tu mente es un arma que nadie puede arrebatarte. Y esa victoria, esa lección es algo que ninguna humillación podrá borrar jamás. La historia de Xochitl es la de muchos que luchan en silencio, esperando su jugada. Es un recordatorio de que la dignidad no se negocia, y el talento puede florecer en el lugar más inesperado. Si conoces a alguien que se siente invisible, que necesita recordar el poder que lleva dentro, compártele esta historia. Y si crees que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbete al canal. Aquí no contamos cuentos de hadas, contamos historias de verdad, de lucha y de justicia ganada a pulso. Gracias por haber escuchado hasta el final. Gracias por ser parte de esto.